Ya hay 9 niños. Ya. Niños, hoy día empezamos el último periodo de nuestro segundo trimestre. O sea, es el último del segundo trimestre. Recuerden que nos queda otro trimestre más y así terminamos el año. Pero estamos en el segundo trimestre y ahora lo que se nos viene ahora durante agosto y la primera semana de septiembre es para terminar este segundo trimestre. Y vamos a ver un nuevo contenido en esta semana, ya, son los prefijos. Nosotros ya habíamos visto lo que eran los sufijos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que eran esas sílabas o células de letras que se colocaban al final de una palabra según la palabra derivada de una palabra raíz, ¿cierto? Bueno, hoy día vamos a comenzar con los prefijos, que es casi lo mismo, pero con la diferencia que viene antes que empiece una palabra, no es al final, ¿ya? Pero lo va a explicar mejor hoy la tía Nixie porque nos tiene un entretenido PPT para poderlo trabajar. Si hay que escribir algo, lo vamos a escribir en el cuaderno, pero parece que no, ¿cierto, Tita? ¿O sí? Sí, igual hay una actividad que es para el cuaderno. Ok, sí. Para que lo tengan a mano, el cuaderno de lenguaje. Lo tengan a mano. Eso, ¿ya? Sí. Entonces, ya Tita, todo listo para ti. Ya, muchas gracias. Entonces, como decía tía Elvira, ¿cierto? Hoy día vamos a comenzar con un contenido parecido, ¿cierto? A otro que ya habíamos trabajado, pero tiene una pequeña diferencia. En este caso, vamos a trabajar con los prefijos, y ahí yo les voy a explicar, ¿cierto?, de qué se trata. Y recordar, primero que todo, ¿cierto?, que hoy día estamos a lunes 9 de agosto y estamos en la clase de lenguaje, ¿ya? Y el objetivo de nuestra clase del día de hoy es conocer, ¿cierto?, e identificar palabras con prefijos, como les decíamos, ¿cierto?, al principio. Entonces, primero acá dice, ¿cierto?, nos dice qué son los prefijos. Y ahí, como tía Elvira lo mencionó ya, ¿cierto?, los prefijos son pequeños grupos de letras, ¿cierto?, que se anteponen a una raíz. Recuerdan que ya trabajamos la familia de palabras, que hay diferentes palabras que pertenecen a una misma familia, ¿cierto? Identificamos que tiene una raíz, que es lo que no cambia, ¿cierto? De esa palabra, lo que se mantiene, ¿verdad? Y en este caso lo vamos a seguir trabajando porque a los prefijos, ¿cierto?, se añaden a una palabra raíz para formar o crear otras palabras y a veces cambiar sus significados, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante conocer los prefijos y también conocer lo que son las familias de palabras, ya que ya lo trabajamos anteriormente. ¿Para qué nos van a servir los prefijos o conocer, ¿cierto?, algunos prefijos? Nos va a servir porque siempre que nosotros hagamos lecturas de algunos textos, ¿cierto?, van a aparecer palabritas que a lo mejor ustedes van a dudar y van a decir, ¿qué significará esta palabra?, ¿cierto? Y si nosotros sabemos identificar bien el prefijo y su significado, ¿cierto?, no va a ser necesario a lo mejor que busquemos en un diccionario, porque lo vamos a poder, ¿cierto?, encontrar su significado por el contexto en el cual está inserto y con los conocimientos previos que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos algunos prefijos. Hay muchos prefijos, niños, pero yo puse acá solamente los que son más frecuentes o más comunes, los que se utilizan más, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, el prefijo ambi y anfi, que tienen el mismo significado, ¿ya? ¿Qué significa este prefijo? Significa que está hablando de algo que tiene dos, ¿cierto? O algo que es doble. Por ejemplo, la palabra, ¿qué palabra aparece acá? En el ejemplo. Ambidiestro. Ambidiestro, ¿cierto? Y también aparece la palabra anfibio.
¿Ya? Entonces nosotros conocemos la palabra diestro. ¿Qué significa la palabra diestro? Escribimos con Uno, la mano de... la mano Derecha. derecha, pero si uno le agrega este prefijo, ¿cierto? Ambi, que significa dos, ¿a qué cambiará ahora esta palabra? Escribimos con las dos manos. Con las dos manos, ¿cierto? Muy bien, excelente. Y lo mismo puede suceder con el prefijo anfi, en este caso anfibio. ¿Qué saben ustedes, cierto, de esta palabra? Por ejemplo, hay algunos animalitos que uno dice son anfibios, porque ellos pueden tener la capacidad de andar, cierto, por ejemplo, tanto en la tierra como en el agua. Entonces tienen Una dos. rana. Claro, una rana, por ejemplo, muy bien, es un anfibio, ¿cierto? Entonces pueden andar en dos lugares, en dos hábitats, ¿cierto? Muy bien. Acá tenemos otro prefijo que también es muy utilizado y es el prefijo ante. Si ustedes se fijan, este prefijo, si uno lo utiliza en la escritura así solito, no va a tener ningún sentido, ¿ya? Siempre van añadidos a otra palabra para formar, ¿cierto? O cambiar su significado original de la palabra raíz, ¿ya? Entonces, cuando encontramos palabras que comienzan con este prefijo ante, lo que va a significar, ¿cierto? Es anterioridad, que eso sucedió anteriormente, ¿cierto? O que eso está antes, en un espacio, ya anterior a algo. Y en este caso tenemos la palabra anteayer. ¿Qué significará anteayer? Acá tenemos la palabra raíz, que es ayer, y el prefijo que es ante. ¿Qué Antes de significa? ayer significa que algo sucedió antes. Antes del día de ayer, ¿cierto? Muy bien. Es más fácil este prefijo, muy bien. Y antesala, por ejemplo, si nos referimos a un espacio y no al tiempo, como en la palabra anteayer, nos podemos referir también a un espacio. ¿Qué significará antesala? Ahí sala sabemos lo que significa, ¿cierto? Que hay un espacio físico antes de llegar a la sala. ¡Oh, qué buena definición! Que hay un espacio físico, muy bien, antes de llegar a una sala o a otro espacio, ¿cierto? Muy bien, Belén, ¿fue o no? Sí, la Belén. Sí, muy bien, perfecto. Bien, Belencita, muy bien. Después tenemos el prefijo anti. Miren, fíjense que cambia solo una vocal, ¿cierto? Ante y anti. Y ya acá cambia su significado, porque ante significa con anterioridad, ¿cierto? Que sucedió antes. Y anti significa oposición o contrariedad, ¿ya? Entonces cambia su significado. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra anticaída. Por ejemplo, a veces hay productos que ofrecen, ¿cierto? Y dicen que es anticaída para el pelo, por ejemplo. ¿Qué significará si el significado es oposición o contrariedad? Que previene. Que previene o que busca, ¿cierto? En este caso, ¿Previene la caída? que no se caiga, ¿cierto? Muy bien. En este caso puede ser el pelo o otro, ¿cierto? Muy bien. Después tenemos bis y bis con Z, ¿cierto? Que significa doble, dos o dos veces. Por ejemplo, ¿qué palabra tiene el prefijo bi o bis? ¿Se les ocurre a ustedes alguno? Bisabuelo. Bisabuelo, muy bien. ¿Qué significa bisabuelo? Muy bien, bisabuelo. Y aquí tenemos otros, bicolor, ¿cierto? Que tiene dos colores. O bisnietos, también, ¿cierto? Que proviene, en este caso, tienen distinta morfología, o sea que se escriben distinto. Bisnietos es con Z y bisabuelo es con S, pero ambos significan dos o dos veces, ¿ya? Muy bien. Después tenemos el prefijo in o el prefijo im, ¿cierto? Y en este caso nos va a indicar negación, que algo no se puede hacer o no es cierto viable, o privación también, ¿ya? Por ejemplo, tenemos imposible
Y también tenemos increíble. En el caso de imposible, sería algo que no puede ser posible, ¿verdad? Y en increíble, algo que no se puede creer, ¿cierto? Que cuesta creer, ¿ya? Bien, tenemos otros dos que encontré acá, que es el prefijo pre, ¿cierto? Que también, fíjense ustedes, que significa anterioridad, igual que antes, ¿ya? Pre. Por ejemplo, precocer. ¿Qué significa precocer? La palabra precocer. Que aún no está listo y que se está cociendo. Ya, precocer, que se debe, ¿cierto? Cocer con anterior. Anterioridad, muy bien. Precalentar, ¿qué significará precalentar? ¿Significa que lo calentamos de nuevo? Podría ser en ese caso recalentar, que lo voy a calentar de nuevo, ¿cierto? Pero pre, que lo debo previamente, ¿cierto? Entrenar de nuevo. Es como cuando hacemos ejercicio para que no lo den calambre. También, muy bien, ¿cierto? Excelente, se puede utilizar de esa forma también. Muy bien. ¿Alguien puso algo ahí en el... Y no, en el... no precalentar así como ejercicio. Ya escuché como si fuera para cocinar de Es que nuevo. tiene dos significados, sí, tiene dos significados. Puede ser como tú dices para antes de que uno haga ejercicio o también se puede referir a las comidas o alguna preparación que tú requieras precalentarla, o sea, calentar previamente, ¿cierto?, esa preparación. Y después tenemos el último prefijo que es sub. Por ejemplo, esto significa, ¿cierto?, que algo está debajo de otra cosa. Por ejemplo, acá subsuelo, que está debajo del... ¿De qué? Debajo Del suelo. suelo, muy bien, debajo del suelo, ¿cierto? Y tenemos otras palabras, por ejemplo, submarino, submarino. ¿Alguien habló por ahí? La Belén. ¿Belén? Como subterráneo. Subterráneo, muy bien, submarino, perfecto, excelente. Entonces, niños, acá tenemos los prefijos, ¿cierto?, más comunes que nosotros podemos encontrar, que ustedes a lo mejor van a encontrar con mayor frecuencia, ¿ya? Pero existen muchos más, ¿ya? Muchísimos más. Entonces, pasamos a la actividad que dice así: une la palabra con su prefijo, ahora que ya los conocemos, ¿ya? Entonces, puede levantar la manito. Recuerden que hay que levantar la manito para poder participar en la clase y así poder respetar también los turnos, ¿ya? Entonces, ahí veo a Juanpi levantando su manito. Juanpi, ¿puedes encontrar y unir una palabra con su prefijo? Tienes que leer la palabra y en este caso leemos la palabra y Con el lápiz. con su lápiz de Zoom, ¿ya? Después Joelito y después Agustín Béjar. No sé si podrá... Ah, ahí está uniendo Juanpi. Muy bien, Juanpi. Excelente. Pero acá en este caso, impresionante. Después lo vamos a revisar, ¿ya? Agustín Béjar. O a Joelito ya lo hizo. Precocido. Muy bien. Agustín Béjar. Tía, es que yo iba a marcarle justo lo que le iba a marcar el Joel. Ah, justo la misma. Ya. Pero Y acá alguien se ha dado cuenta de algo, porque si uno dice impresionante, uno dice impresionante o impresionante. combinación Con la Con la M, M. ¿cierto? Con la M. Entonces después lo vamos a corregir ahí, ¿ya? Después, ¿qué otra palabra podemos formar, Belén? Precolombino. Precolombino, muy bien, precolombino, ¿cierto? Ahí sí está bien. Agustín Urrea, ¿quieres unir uno? La Belén puede unir precolombino, ahí lo unió, muy bien. Parece que yo veo desfasado cuando rayan. Agustín Urrea, ¿otra palabra que crees con prefijo? Nos falta, miren, tenemos los prefijos in, im y pre. ¿Preofensivo
podría ser, pero hay otro prefijo acá que le viene mejor a ofensivo, que indica negación. Yo, tía. Ah, Lucas Payán. Lucas Payán. ¿Pudiste, Luquitas? Ahí. Ah, pero podemos usar esta, mira, en este caso, Luquitas, incomprensión o incomprensión. ¿Cómo es la palabra? Incomprensión, me equivoco. Incomprensión, ¿cierto? Ya. ¿Y nos quedan más palabras? Sí, ofensivo. ¿A quién puede unir ofensivo? ¿Qué palabra podemos crear? Por ejemplo, inofensivo, inofensivo o preofensivo. Inofensivo. Muy bien, ahí lo unió. Ya, perfecto. Entonces vamos a comprobar ¿Qué ahora. sí queda uno? Sí, es que se lo habían Comprensión. hecho, pero ya lo borré. Lo borré para comprobar ahora lo que se formó. Se formó entonces la palabra incomprensión con el prefijo in. ¿Qué significaría en este caso esta palabra incomprensión? Que no se comprende lo que quiere hablar Que o no lo se que hace. que no es comprendido. Muy viejo, Elito, que no es comprendido. Bien. Después se formaba impresionante. ¿Qué significará impresionante? También era un prefijo que Algo indicaba que casi no lo puedes creer y te casi no lo puedes asombrado. creer, ¿cierto? Muy bien, está impresionado, muy bien. Después tenemos precolombino. Bueno, esta es un poquito más difícil, pero nos indica, ¿cierto?, el periodo que fue antes de Colón, ya antes, nos indicaba anterioridad, ¿ya? Inofensivo. ¿Qué significaba inofensivo? Recuerden que era negación o privación. Que no hace daño. Que no hace daño, muy Que bien. no hace daño. Incompatible. Es amigable. Muy bien. Que no se Incompatible. puede comparar. No, incompatible. Comparar no, ¿Es porque no amistoso? habla de comparación, sino de compatibilidad. Que no es compatible con mi sangre. No es, ya, por ejemplo, ¿cierto? Incompatible se podría utilizar en esa oración. Muy bien, Joel. Que no es compatible, ¿cierto? Muy bien. Y la otra era precocido, que significa que antes, ¿cierto? Se debe cocinar o cocer. ¿Ya? Entonces viene un desafío ahora en el cual ustedes van a encontrar palabras y en su cuaderno van a tener que hacer un listado con las palabras que encuentren y anotarlas, indicando cuál podría ser su prefijo. Por ejemplo, en la palabra consciente. Cuando lo hicimos con las letras nuevas. Yo sé. Claro, también. ¿Quién dijo yo sé? Acá, ¿qué prefijo podríamos colocar, por ejemplo, a la palabra consciente? Porque acá tenemos una palabra. Hay que Inconsciente. inconsciente. Entonces, acá adelante ponemos con otro color, ¿cierto? El prefijo que ustedes agregaron. En este caso, el prefijo in, que indicaba negación. Inconsciente. ¿Ya? Inconsciente. Muy bien. Y lo anotan con el número 1, la fecha de hoy día, ¿cierto? Como siempre ustedes saben que deben colocar fecha, ¿cierto? Y después la actividad. Ya, o sea, no entendí mucho, o sea, hay que escribir un igual y luego escribir inconsciente. ¿Sí? O lo pueden escribir con una flechita, por ejemplo, lo puedes hacer de esta manera, como lo hice yo, le destaqué con otro color, o la puedes separar también, como tú dices, escribes in, y ahí puedes hacer, como dice Agustín, un signo es igual, y poner la palabra que está ahí, consciente en este caso. Y ahí se formó. ¿Ven? No soy muy buena escribiendo con el lápiz inconsciente. Puede ser de esas dos formas. Lo importante es que esté identificado el prefijo. Ahora, si ustedes no lo quieren hacer con distinto color, a lo mejor escribir con distinto color, pueden encerrar el prefijo igual.
¿Ya? Lo encierran para destacar que ese es, ¿cierto?, el prefijo que utilizaron. ¿Ya? ¿Estamos con el primero? Este fue de ejemplo, así que el resto que va a ir apareciendo, ustedes lo hacen solitos y luego los vamos a revisar. Entonces, la segunda palabra sería, ¿cierto?, la que aparece acá, terráneo. Terráneo. ¿Qué submarino, perdón, qué prefijo podríamos colocar delante de la palabra terráneo? Subterráneo, muy bien, subterráneo, perfecto. Entonces ahí separa, ¿cierto?, el prefijo de la palabra que aparece. ¿Qué dijo? Subterráneo. El número 2 sería subterráneo. Ahí puso Lucas Payán igual en el chat, puso subterráneo. Entonces la número 2, la palabra 2, subterráneo. Subterráneo, muy bien. Palabra número 3, por si acaso alguno de ustedes ya lo hizo, ¿cierto? Vamos a la palabra 3, que sería estimar. ¿Qué prefijo podemos agregar de los que vimos, cierto? Allí. Subestimar, muy bien. Entonces, esta sería la palabra número 3. Perfecto, subestimar. Muy bien. Tía, ya se me olvidó cómo empezar la L mayúscula. ¿La L mayúscula? ¿La L? Sí, de lunes. Ah, de lunes. Así, mira. Hacia arriba, hacia abajo. Tiene una colita y ahí le das la manito a la vocal. ¿Listo con la número 3? Para avanzar a la siguiente palabra. Por si acaso alguno ya terminó, vamos a mostrar la siguiente palabra, que es completo. Completo. Ahí están en pantalla si no se van borrando. Completo, ¿cierto? Si le agrego un prefijo, diría Incompleto. incompleto. Muy bien, entonces le agregamos el prefijo in. Perfecto. Entonces, palabra 4, incompleto. De que no está totalmente completo. Que no está completo, ¿cierto? Muy bien, indica negación. Muy bien. Tía, estamos a 9 de cuánto. Agosto, de agosto, mes de agosto. Mes de agosto. Mes de agosto. Mes de agosto, agosto. Tía, ¿Sí? hay que escribir como ese cuadrito, un cuadrito ahí y dentro la palabra. No, ustedes solamente escriben la palabra. Yo tengo acá los cuadritos, pero como ustedes tienen líneas en su cuaderno, ahí ustedes distribuyen su espacio. No es necesario hacer el rectángulo, no. ¿Ya? Vamos con la siguiente palabra. Comprendido. ¿Qué palabra, perdón, qué prefijo podemos agregar? Incomprendido. Incomprendido. Muy bien. Entonces esta sería la palabra número 5, ¿ya? Que debería estar escrita en su cuaderno. Después la vamos a revisar. Ustedes recuerden escribir con el prefijo y pueden encerrar, destacar el prefijo o simplemente escribirlo de otro color, ¿ya? Incomprendido. Incomprendido. Vamos a la siguiente.
que dice lo siguiente. Posible. ¿Qué prefijo le podemos agregar? Muy bien, imposible, ¿cierto? Esta sería la palabra número 6. Imposible con la m. Imposible. Y nos quedan menos palabritas para que podamos revisar. Imposible. Imposible. Ya me quedé pegado en una. ¿En cuál? En estimar. Ah, estimar. Ahí dijimos sub, que podríamos poner el prefijo sub y ahí quedaría la palabra subestimar. 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 Y ahora estamos en posible, que ustedes dijeron que se le podría agregar el prefijo im, con m, y ahí se forma imposible, ¿cierto? La I con la M. Con la m, sí. Muy bien. ¿Podremos cambiar para avanzar a la siguiente? Y aquí tenemos... Tía, ¿Sí? en completo se usa la in o im. Con n, ¿cierto? Venido. Incompleto, que no está completo. ¿Ya? Y ahora tenemos en la número 7 la palabra paciencia. ¿Y qué podríamos agregar adelante, cierto? ¿O qué prefijo podríamos colocar en la palabra paciencia? Impaciencia. Paciencia. Ya, muy bien. Impaciencia, ¿cierto? Impaciencia. Sí. Im o in. Impaciencia. Con la m. Impaciencia. Impaciencia. Y la última palabra, ¿cierto? Es permeable. Permeable. Que sería la palabra número 8. Impermeable. Muy bien. ¿Qué es un impermeable, ¿Y qué niños? significará? ¿Qué es un impermeable? Cuando le colocas una chaqueta a prueba, es como una chaqueta que es muy a prueba de agua. Más a Muy prueba de agua que la bien. A chaqueta. prueba de agua. Correcto. Muy bien. Muy bien. Impermeable. Excelente. Entonces ahí tendríamos todas, ¿cierto? Nuestras palabritas. Vamos a dar unos 2 minutitos y Espérenme que revisamos. pedí las 7. Ya, sí, vamos a esperar porque algunos van escribiendo, ¿cierto? Recién. Así que, súper bien, niños. Los felicito. Luego voy a cambiar esta diapositiva a la siguiente para que vayamos revisando lo que deberían ustedes tener escrito, ¿ya? Y ahí lo puedan ir revisando también. Si tienen dudas si es con M o con N, ahí lo van a poder revisar. Veo que algunos aún escriben, así que no he cambiado de diapositiva todavía. ¿Terminó, Agustín? Sí, tía. Bien, perfecto. ¿Qué pusimos en permeable? Impermeable. ¿Qué son impermeables? Preguntó alguien. Sí, que no se pasa el agua, ¿cierto? Es resistente al agua. In o in. En impermeable, con la m. Impermeable. Y acá vamos a mostrar cómo se escribían las palabras. Espérenme, voy a borrar los dibujos. Ahí sí.
Revisemos. Entonces deberían tener en la número 1 inconsciente. Ahí está destacado el prefijo. Si no lo tienen destacado, destáquenlo con un color, ¿ya? Después tenemos en la 2 subterráneo, que nos quedaría de esa manera, ¿cierto? En la 3 subestimar, también están destacados. Incompleto. Incomprendido. Imposible, impaciencia y la última que era impermeable, ¿ya? Entonces ahí estaban las 8 palabras que ustedes crearon, ¿cierto? Con los prefijos que trabajamos hoy día. Los que se repitieron son in, im y sub, o sea que trabajamos con 3 prefijos, ¿cierto? Agregando a otras palabras y ahí formamos palabras nuevas. Muy bien, los felicito. Excelente trabajo, así que ahí estoy esperando que terminen de destacar o anotar, ¿ya? Lo que les falte. Y había que destacar el prefijo o escribirlo de otro color y si no lo escribió de otro color, encerrarlo, ¿ya? Dairita. Para que lo recuerden. Daira. ¿Sí? Daira. Dairita. Dile a tu mamita que me vea, que me conteste el mensaje que le mandé, porfis. Ya. Gracias, mi amor. ¿Mi Richard está por ahí? Me pareció ver a Richard, a ver. Sí, yo igual lo había visto al principio, no sé, capaz que se haya caído. Richard No, está... ahora no lo encuentro. No. No. No, Tita, está por aquí. mientras que están escribiendo, niños, especialmente los varones, ya los que habitualmente juegan de repente en línea, ya. Recuerden que en la hora de clases, estamos en clases, ¿ok? No estamos jugando otra cosa en la pantalla. Estamos en clases, aprendiendo cosas nuevas y estamos haciendo las guías que hacemos en el día, ¿ya? Si no estamos con guía, estamos con el cuaderno. Si no estamos con el cuaderno, estamos con los textos, ¿cierto? Pero estamos siempre haciendo algo. Entonces, no me puede quedar un día sin hacer nada, especialmente cuando estamos completando guías entre todos, ¿sí? Eso es para aquellos que de repente usan las clases para hacer otras cosas que no tienen que hacerlas cuando están en clases, ¿ya? Así que esa es mi recomendación. El viernes hablamos con algunos y es lo más importante. Eso es un mensaje especialmente a los varones que de repente cuando juegan, cuando no están en clases, ¿ya? Pero para que recordemos que durante las clases online tenemos que estar solamente con nuestras clases, ¿ok? Ya, Tita, gracias por la interrupción. Sí. Pero eso era algo que necesitaba. Yo creo que ya deberían decir. Sí, es muy importante lo que dice tía Elvira, ¿cierto? Porque después vienen las evaluaciones y lo importante es haber cumplido, ¿cierto? Con el trabajo que uno hace a diario, porque no sirve de nada, ¿cierto? Acumular trabajos para después tener que hacerlos todos apurados para poder completar. Y tienen que aprovechar el espacio que tienen, ¿cierto? Ahora para sus clases, aprovecharlo, ¿ya? Supongo que todos escribieron las palabras, ¿cierto? Que trabajamos hoy día con los prefijos. Entonces acá termina la actividad y voy a sacar mi pantalla para que me puedan mostrar sus cuadernos, ¿ya? Para ver y comprobar si realmente, ¿cierto? Escribimos o no en el cuadernito. Entonces voy a dejar de
compartir. Y ahora que ver a todos, deberían mostrar sus cuadernitos, ¿cierto? En la pantalla. Por ejemplo, ahí yo veo a la Sofi que tiene su listado de 8 palabras. Agustín Urrea también tiene su listado de palabras. Jeremías también tiene el listado de palabras. Muy bien. La Belencita también hizo su listado de palabras. Perfecto. Joelito, muy bien Joelito, también hizo su listado con palabras. Agustín Béjar también. Juanpi, muy bien, felicitaciones. Amy también tiene ahí su trabajo. Dante también lo tiene. Bien, muy bien, pues a los niños que lo terminaron, ¿cierto? No les va a quedar ninguna tarea de hoy día, por lo menos de esta clase. Así que tienen esta su actividad, ¿ya? Y acá dice Luquitas Pinochet que él entró recién. Sí, Luquitas, ahí no te preocupes porque después, ¿cierto? Podrás ver el video para que sepas, ¿cierto? Lo que trabajamos, ¿cierto, tía Elvira? Así es. A los que tuvieron dificultades para ingresar pueden después revisar la actividad. ¿Ya puedo ir al baño? Sí puede. Ya estamos terminando, son las 2:41, así que yo me voy a aprovechar de despedir y de agradecer, ¿cierto? A todos los alumnos y alumnas que hoy día cumplieron con su actividad y porque siempre ustedes son muy participativos, así que les agradezco un montón y mañana seguiremos trabajando con los prefijos, entonces, ¿ya? Que estén muy, muy, muy bien. Les mando abrazos, cuídense mucho. Nos despedimos de la tía. Chao, tía Nilsi. Muchas gracias. Chao. Un besito. Chao. Nos vamos ahora, niños.